Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. A la luz del Evangelio iluminamos diferentes temáticas que cada semana queremos ofrecerles a todos ustedes. Tenemos nuestros invitados especiales con quienes compartimos estas experiencias de fe, cómo Dios va obrando en el corazón de las comunidades y de personas muy concretas que dejan que el Señor vaya haciendo la obra en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. De verdad que nos alegramos de todas las personas que nos escriben a través de nuestro email y que nos dicen que siempre están acompañándonos en la noche del sábado en este programa de la fe cristiana. Personas que nos han reportado desde Cali, de Pasto, de la costa, aquí en el eje cafetero, incluso en el exterior también. Algunas personas nos han escrito y nos han animado para que sigamos cada semana llevándoles a ustedes un programa donde orientamos a la luz del Evangelio muchas de nuestras situaciones cotidianas. Hay una pregunta que nos podríamos hacer en la noche de hoy. ¿Para qué llama Jesús? Resulta sorprendente que cuando Jesús llama para seguir sus pasos, nos hace sentir una invitación que con amor nos dirige a cada uno de nosotros y nos dice de manera especial: ven y sígueme. Quien tiene la iniciativa es el mismo Dios de llamarnos a su servicio. Indudablemente no es el hombre quien le está haciendo un favor a Dios, sino que somos nosotros los que al seguirlo y de manera especial servirle, nos sentimos dichosos de poder hacerlo. Por eso nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, nadie se arroja tal dignidad sino el llamado por Dios. La vocación no se hace, ni siquiera depende del gusto personal o de la propia sensibilidad. Tampoco depende nada más de la invitación, seguramente de un ejemplo atrayente, o de la invitación de otros hombres, ni es para suerte de aquellos que a lo mejor nos tocó vivirla. El llamado de Jesús trae consigo una gran responsabilidad y a la vez lleva en sí un gran misterio, pues Jesús no da explicaciones ni programas de trabajo como lo esperaría el mundo actual, ni llama para dar una experiencia donde cada uno de nosotros simplemente busque una mera realización personal. Dios llama en un momento de nuestra vida concreta, pero nos llama respetándonos siempre nuestra propia libertad. Pero definitivamente para ese llamado Dios se vale de personas, de instituciones, para que en personas concretas puedan acoger ese llamado que el Señor puede realizar en cualquier momento de nuestra vida.
Por eso, dentro de la iglesia hay unas ayudas que permiten que las personas podamos tener un discernimiento claro si de verdad el Señor nos está llamando a prestarle un servicio concreto. Y es lo que nosotros llamamos la pastoral vocacional, que es una ayuda a través de la cual muchas personas, muchos jóvenes pueden sentir esa experiencia y ese llamado de parte del Señor. En la noche de hoy, que lo queremos llamar el programa La Pastoral Vocacional, y muy concretamente en nuestra diócesis de Pereira, hemos querido invitar al equipo de Pastoral Vocacional de la diócesis. El presbítero quien dirige es un hombre de mucha experiencia, que ha trabajado en la iglesia durante muchísimos años en servicios misioneros y ahora trabaja en el Seminario Mayor de Pereira, el padre Luis Eduardo Castaño, quien es el responsable de nuestro equipo de la pastoral vocacional. Y también dentro de este equipo están los seminaristas Vladimir González Rodas, Juan David Ayala Muñoz, Samir García Valencia y John Edwin Arias Alzate. Vamos a compartir con ellos en esta noche, con cada uno de ellos, esta experiencia de lo que es la pastoral vocacional, y qué bueno que muchos de ustedes, los jóvenes que nos estén viendo en el programa, se puedan motivar a través de él y puedan hacer una reflexión personal si de verdad aquello que pueden sentir allá en su corazón puede ser un llamado del Señor para su servicio. En un primer momento hemos querido invitar a Vladimir González Rodas para compartir con él este primer momento de nuestro programa. Vladimir, muy buenas noches. Padre, muy buenas noches, y a toda la comunidad que nos ve en este momento, pues le deseamos un cordial saludo y la disponibilidad para que este programa sea para cada uno de nosotros la oportunidad de encontrarnos con aquel que nos ha llamado a una experiencia de vida, a una experiencia de fe. Vladimir, ¿cuánto llevas en la vida de seminario? Padre, ya llevamos 8 años de formación en el proceso para, si Dios lo permite, ser sacerdote, y este año tiene una particularidad, que este año 8º de formación es llamado el año de experiencia pastoral, y en él cada uno de nosotros que compartimos esta experiencia estamos llamados a una actividad específica dentro de la iglesia. En este momento pues me encuentro vinculado al equipo, como lo mencionaba el padre, de la pastoral vocacional de la diócesis de Pereira, y esta experiencia ha posibilitado toda una maduración y un reafirmar la convicción de que Cristo realmente me ha llamado y me quiere en la actividad que Él tiene en la iglesia, que es posiblemente ser su ministro. Cuando nosotros recibimos la formación, pues no teníamos ese año de pastoral. Me parece que la iglesia ha visto importante en estos últimos tiempos, y que antes de tomar esa opción definitiva por el ministerio, pues los jóvenes de alguna manera salgan como a capotearse un poquito en las parroquias y en las diferentes actividades pastorales. Sí, de verdad que es fundamental este año y es necesario, porque como bien lo he experimentado, se fundamenta y se solidifica la fe y la opción por Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que este año posibilita, a través de la experiencia y el contacto con una comunidad real y viva como la tenemos fuera del seminario, con la experiencia de los sacerdotes, con las personas que nos acompañan y colaboran, hacen posible que uno toque vivamente y encarne aquello a lo cual uno se está formando, desde la academia, desde el campo espiritual, pero también desde toda la experiencia de la oración ya manifestado en el mundo externo que vamos a desarrollar y que vamos a vivir. Por eso este año la Iglesia de Pereira particular ha visto la necesidad de que sus formandos pues vivan esta experiencia, y yo hoy con gusto puedo decir a cada uno de los que nos ven y a usted, Padre, que realmente es necesaria.
porque se solidifica uno en la experiencia de la fe y se fundamenta uno en esta vida que es la que Cristo le ha llamado a uno a tomar parte de Él, a configurarse con Él, siendo otro Cristo en este mundo. Vamos a utilizar mucho una palabra en el programa que es sentirse llamado, ese verbo llamar. ¿Cómo poder entenderlo desde tu experiencia vocacional, antes de hablar ya de la pastoral? ¿Qué es eso de sentirse uno llamado? Sentirse llamado es la posibilidad de uno comprender que Dios desde el encuentro de la oración le habla al oído a uno. Y yo pienso que todas las personas que hemos sentido la experiencia de la oración sentimos como Dios nos susurra al oído. Esta experiencia de susurrar en el oído la encontramos también desde el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, cuando Elías se va al monte Tabor y allí espera la voz de Dios y no la encuentra en la turbulencia, no la encuentra en el rayo, no la encuentra en todo aquello que es estruendoso, ruidoso, sino en el susurro de una brisa. Cuando el Señor lo llama a uno desde la experiencia interna de la oración en el corazón. Y uno va visualizando qué es lo que quiere Dios para con la vida de cada uno. Y esto le posibilita a uno la oportunidad de uno ir descubriendo desde la vida espiritual, pero también desde la vida concreta, en el campo en que uno se mueva, qué es lo que quiere Dios con uno. Ese es el llamado que Dios hace, susurrarle a uno al oído para poder decirle te quiero para mí. Y te quiero para mí en la felicidad, bien sea en este caso particular como religioso en la vida sacerdotal o en algunos otros campos como profesional, como ama de casa, como padre de familia. Es decir, el llamado es para todos porque Dios llama a todos al vínculo y a la unión con Él. Bueno, ese llamado me imagino que no es una voz física, que uno pueda decir que está escuchando en los tímpanos una voz muy espaciotemporal. ¿Cómo ir uno descubriendo que verdaderamente esa voz sí está naciendo desde el interior y no es simplemente una mera apreciación psicológica ni una mera tendencia, sino que ya es Dios que concretamente le está hablando a uno y le está susurrando al oído? Sí, eso hay que tenerlo muy concreto porque no es un sentimentalismo, sentir deseos de ser religioso, qué rico, qué emocionante. No, Dios emplea unos instrumentos para llamar y esos instrumentos que emplea son instrumentos físicos, humanos, porque Dios habla a través del humano, a través de los hombres, pero también posibilita en uno la experiencia particular de sentirse atraído por las cosas de Dios y por la vida, por la felicidad, por el bien, por el fin último que tenemos todos, que es la felicidad, la búsqueda de la felicidad en el encuentro con Dios. Entonces, esto se posibilita a través de uno contemplar en uno como esa simpatía por las cosas de Dios, ese deseo por estar en comunión con el otro, ese desarrollo particular en querer ser mano extendida para los demás. Son signos claros que Dios realmente está viendo en uno la necesidad de buscarlo y de hacerle un llamado, y uno ve claro en las otras personas cómo puede responderle. Entonces pone instrumentos como los sacerdotes, como un catequista, como un padre de familia o una madre de familia, que le posibilita a uno ir comprendiendo que Dios susurra en el oído, pero a través de la experiencia humana, de la realidad humana. Y esto pues le da a uno la satisfacción de poder sentir y realizar que lo que uno va caminando y va desarrollando es lo que realmente Dios quiere, y eso pues lo posibilita todo a través de la comunicación y la experiencia con el otro. El otro, diría yo, es el puente para escuchar la voz de Dios, como dice también el evangelista San Juan en una de sus cartas: quien ve a Dios lo puede ver a través del hermano. No podemos amar a quien no vemos, sino amamos a que vemos. ¿Cómo era el ambiente tuyo cuando sentiste el llamado de parte de Él? Yo particularmente vivía en la experiencia en Bogotá. Eso fue en el año 2001. Estaba en cuarto semestre de Ingeniería Electrónica. Y yo, previo a la universidad, era catequista en Villa Santana, del lugar en el cual vivo actualmente con mis abuelos. Sin embargo, se me dio la oportunidad de ir a la universidad y después de 2 años en el cuarto semestre tuve la experiencia con un sacerdote religioso de la orden franciscana en Bogotá,
y a través de este sacerdote pues se comencé a tener un contacto particular, y este sacerdote me mostró una figura muy humana de Jesús, y yo comencé a sentir como simpatía por esa figura humana. Veía a Dios como tan cercano a mí que yo dije, es especial, porque yo nunca me habían mostrado a un Dios tan cercano. Si Dios puede estar tan cercano a mí, tan de la mano, yo también puedo estar en comunión con Dios. Y a través de esa experiencia con ese sacerdote monje de la orden franciscana, pues terminé mi quinto semestre de ingeniería electrónica y pedí a la universidad, porque era becado en aquel momento, me pagaba la universidad por estudiar, una dispensa de un semestre. Tenía esa posibilidad para pensar bien las cosas, porque internamente comencé a vivir un conflicto. Y ese conflicto era en que vivía muy agradable la universidad, pero también me sentía muy a gusto en la colaboración con este sacerdote. Y entonces yo sentía que vivía delante del Señor Eucaristía, en la presencia del Santísimo, muy agradable, pero también cuando estaba en la universidad me sentía muy bien. Lo coloco como en un ejemplo: cuando un joven o una chica le gustan dos personas y están con una y se sienten muy agradables, pero van para donde la otra y también se siente muy a gusto, y como que no sabe cuál por cuál elegirse para novia, para el caso del chico. De igual manera, yo tenía como estas dos realidades, la universidad o la vida religiosa. Sin embargo, este sacerdote pues me posibilitó, en mi experiencia particular, el mirar claro de que realmente yo encontraría más felicidad a través de la vida religiosa. Y desde ahí pues dejé la universidad para poder ingresar al seminario, y gracias a Dios pues este es mi octavo año de formación. Vladimir, ¿qué es la pastoral vocacional? Para hablar, padre, de la pastoral vocacional tendríamos que remontarnos un poco a la historia. En el pueblo de Israel y con los apóstoles, las primeras comunidades vieron la necesidad de atender diversas realidades dentro de su comunidad. De ahí que en los Hechos de los Apóstoles veamos que tuvieron que elegirse a unos hombres rectos, buenos, para que fueran impuestas sobre ellos las manos, y el Espíritu Santo eligiese a quienes de ellos disponía como diáconos o servidores en esta realización. Y así a lo largo de la historia, a través de los padres, se vivió esta experiencia de las primeras comunidades. Sin embargo, es la pastoral vocacional conformada estructural y sistemáticamente organizada desde 1935 con Pío XI, a través de una encíclica llamada Ad Catholici Presbyteri, que implicaba toda una organización estructural del llamado vocacional y de cómo tendría que funcionar la pastoral vocacional. 7 meses después, 6 años después, perdón, Pío XII forma una de las obras grandísimas dentro de la Iglesia, las obras pontificias para las vocaciones sacerdotales, donde todas las comunidades y todas las personas aportaban para ayudar a aquellos instrumentos humanos que querían ser religiosos o religiosas. Y así sucesivamente se fue desarrollando toda una estructura de la pastoral vocacional. En 1964 encontramos que Pablo VI hace el primer llamado a la jornada mundial por la oración a las vocaciones, y así sucesivamente los pontífices han venido desarrollando toda esta necesidad de encontrar a través de la oración el desarrollo de una pastoral vocacional. ¿Esto qué implica? Que la pastoral vocacional es el ejercicio de la acción que Dios hace entre aquel que es llamado y quien se siente llamado.